Ya, hoy día vamos a empezar a ver una nueva unidad, vamos a ver geometría analítica, que no es nada más que geometría, pero usando ecuaciones básicamente. Entonces vamos a ver ecuaciones de tales que sus gráficas nos producen diversas figuras que nosotros conocemos como son la recta y las cónicas, que son el círculo, bueno, la circunferencia, el elipse, etcétera. Entonces vamos a ver cómo podemos trabajar con las ecuaciones que producen esas figuras. Entonces empezando por la recta. Entonces ya sabemos que la recta, por lo que ya hemos visto, la ecuación que produce la recta es una ecuación lineal. La ecuación lineal que ya vimos es la que nos produce la recta. Ya, entonces empezamos con algunos conceptos de recta, en los cuales, bueno, la recta, punto y plano no tienen conceptos, no tienen definición, pero existen diversas propiedades que debemos conocer. Por ejemplo, que un punto pertenece a infinitas rectas, es decir, que por un punto pasan infinitas rectas, pero por dos puntos pasa únicamente una recta. Y la recta determinada por dos puntos que están en un plano pertenecerá al mismo plano que está en que están los dos puntos. Ya, empezamos primero sabiendo lo que es la distancia entre dos puntos. Dado dos puntos de la forma x, y, es decir, de coordenada en x, coordenada en y, entonces podemos sacar nosotros la distancia entre ellos. Por ejemplo, en el siguiente triángulo están los tres puntos 2,3, 2, menos 2 y menos 3, menos 2. Nosotros podemos sacar la distancia fácilmente del lado AC y del lado BC, porque están en el mismo eje, básicamente. Tienen la misma coordenada en X. Entonces la distancia, por ejemplo, de A a C no es nada más que 3 menos menos 2, que es 5. De B a C, como tienen la misma coordenada en Y, no es nada más que la resta de menos 3 menos 2, bueno, el valor absoluto, y es 5. Entonces este lado mide 5, este lado mide 5. Y la distancia de A a B por Pitágoras sería la raíz de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado igual a 50. Entonces ahí podemos ver que podemos generalizar la distancia entre dos puntos usando Pitágoras. Por lo tanto, se puede decir lo siguiente: dado dos puntos, x1, y1. Este es P1 y este es P2, x2 de y2. Entonces la distancia entre dos puntos vendrá dada por esta ecuación, que no es nada más que Pitágoras aplicada a la resta de los dos coordenadas. x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Por ejemplo, usando la fórmula, me piden determinar si el triángulo de la figura es isósceles o no lo es. Entonces, por ejemplo, para hallar el lado AB, el punto A está en las coordenadas menos 2,0 y el B en 8,7. Entonces, debo sacar esa distancia para saber ese lado, cuánto mide. Aplicando la fórmula, yo digo que x1 es este punto y x2 es este punto. Es relativo y no es importante decir cuál es P1 y cuál es P2, no importa. Yo puedo decir que P1 es el de acá y P2 es el de acá. Pero hay que darse cuenta que siempre es x1 menos x2, y1 menos y2. Entonces este orden debería mantenerse. No importa cuál digas tú que es P1 o cuál digas que es P2. En este caso yo dije que P1 es menos 2,0 y P2 es 8,7. Entonces sería menos 2 menos 8 más 0 menos 7 al cuadrado de las dos. Entonces restando y luego elevando al cuadrado, me queda que AB sale raíz de 149. En cambio BC también usando la fórmula, en este caso como tiene la misma coordenada en 8, en X, entonces aquí se va a borrar, se va a simplificar. De nuevo yo dije que P1, perdón, es C y P2 es B. Entonces sería 8 menos 8 al cuadrado más menos 2 menos 7 al cuadrado. Y eso me queda 9, que es lo mismo que vimos anteriormente, que era 7 menos 2. Te quedaba 9 igualmente. Y finalmente AC, este lado, de nuevo tengo que decidir cuál es P1 y cuál es P2. En este caso dije que P1 es menos 2,0 y P2, 8 menos 2. Entonces, haciendo la resta de x1 menos x2 más y1 menos y2, me queda que el lado
AC es raíz de 104 y por lo tanto no es isósceles porque sus tres lados son diferentes. Un lado mide 149, raíz de 149, el otro mide 9 y el otro mide raíz de 104. Entonces no es un triángulo isósceles, es un triángulo escaleno. ¿Alguna pregunta hasta ahí con respecto a la fórmula o con respecto al ejercicio? Listo. Entonces, continuando. Lo mismo, ahora vamos a ver lo siguiente. Dado dos puntos, ¿cómo puedo obtener el punto medio entre esos dos puntos? Por ejemplo, en este caso tengo los puntos Q, P y R y S. Me piden hallar los puntos medios. Q y P tienen la misma coordenada en X. Están en una recta vertical. Entonces, el punto medio naturalmente también va a tener la misma coordenada en X. ¿Cómo obtengo la coordenada en Y? Pues sumo las dos coordenadas en Y y la divido para 2. Entonces, por ejemplo, aquí es 3 más menos 2, dividido para 2, entonces la coordenada en Y es un medio. Lo mismo pasará si están, por ejemplo, estos dos puntos que tienen la misma coordenada en Y, entonces van a estar en una recta horizontal, y para obtener el punto medio, para obtener la coordenada en X del punto medio, sería la suma de las dos coordenadas en X. 0 más 4 sobre 2, y eso sería 2. En general, podemos unir ambas cosas para obtener el punto medio de cualesquiera dos puntos. Simplemente hago la semisuma de las coordenadas en X y las coordenadas en Y. Por ejemplo, en este caso me dan P1 es el punto menos 3, menos 2 y P2 es el punto 5,3. Entonces el punto medio va a estar dado por la semisuma de las coordenadas en X y en Y. Entonces en X será menos 3 más 5 sobre 2 y en Y será menos 2 más 3 sobre 2. Y ahí obtengo que el punto medio es 1,1 medio. Entonces, aquí está el teorema como tal. Si tengo dos puntos, tengo un segmento P1, P2 y los dos puntos, entonces el punto medio viene dado por estas coordenadas. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Entonces esta es la fórmula de punto medio. Ya. Ahora, vamos a ver cómo sacar la ecuación de la recta. Entonces hay un proceso usando vectores, pero no lo vamos a tomar en profundidad. Vamos a recordar lo siguiente. Como les dije, en dos puntos dados en el plano, solo va a pasar una única recta. O sea, si tengo en el plano dos puntos, solo va a existir una única recta que pasa a través de esos dos puntos. Eso quiere decir que para saber para saber la ecuación de una recta, simplemente debo saber dos puntos y nada más. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a sacar la ecuación de la recta, de una recta que pasa por dos puntos dados. En este caso me dan los dos puntos, P1 de nuevo y P2. O sea, me dan dos puntos que pertenecen a esa recta. Entonces, ¿cuál será la ecuación de la recta? Para sacar la ecuación de la recta, debo sacar la ecuación de cualquier otro punto que pertenezca también a la recta. Entonces, los demás puntos que pertenecen a la recta, después de hacer un análisis de vectores, etcétera, viene dada por esta fórmula. Entonces, x menos x1 sobre x2 menos x1 es igual a y menos y1 sobre y2 menos y1. Entonces, esta fórmula es la ecuación de la recta con dos puntos. Dado dos puntos, como pueden ver en este caso, son P2 y P1. Cualquier otro punto que pertenezca a la recta debe satisfacer esta ecuación. Por lo tanto, esta es la ecuación de la recta con dos puntos. Recordemos que cuando vimos funciones, normalmente nosotros teníamos la ecuación de la recta de esta manera. F de x, mejor dicho, y es igual
a x más b, por ejemplo. Esa era la ecuación de la recta en funciones. Pero acá nosotros no vamos a despejar y, dejarla de esa manera, sino la vamos a dejar así como mezclada. O sea, x está acá y y está acá. x1 y x2 son las coordenadas en x de ambos puntos, y y1, y2 las coordenadas en y de ambos puntos. Entonces lo mismo que está acá, solo que de otra manera. O sea, no está despejada y, sino y está unida con otras variables. Pero al fin y al cabo definen una recta. Entonces esta es la ecuación de la recta con dos puntos. Y de esta manera se la puedo obtener. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces esta es la ecuación de la recta. Y con esta ecuación nosotros podemos obtener cualquier punto, cualquier ecuación de una recta dado dos puntos. Entonces vamos a recordar también que vimos ese concepto de pendiente cuando vimos funciones. Recordamos que la recta tiene algo llamado pendiente. Entonces acá también vamos a ver algo similar. Primero vamos a ver cómo podemos trabajar con esa ecuación. Por ejemplo, podemos saber que si sabemos los cortes, digamos que estos puntos son de hecho los cortes con el eje X, con el eje Y. Entonces la ecuación de la recta se simplifica bastante. Reemplazando a, 0 y 0, b en esta ecuación, para ver cómo quedaría la ecuación de la recta, nos queda algo así, que es llamado la forma simétrica. Es decir, que si nosotros sabemos los cortes con los ejes X y Y de la recta, podemos simplemente usar esta fórmula y nos va a dar la ecuación de la recta. X sobre A más Y sobre B igual a 1. Ya. Ahora, en esta ecuación, que es como vimos la ecuación de la recta con dos puntos, vamos a tratar de dejarla de una forma llamada forma general. Entonces, para eso se reemplaza A con, se dice que existe, mejor dicho, yo digo A es Y1 menos Y2. B es menos X menos X2 menos X1 y C es todo esto que está aquí. Entonces, sacando esos tres valores, yo puedo dejar que la ecuación de la recta es esta que está aquí. Y esta forma se conoce ecuación general de la recta en el plano. Entonces, esta es la ecuación general de la recta, donde la pendiente, recordemos lo que vimos que era la pendiente de una recta, viene dado por menos a sobre b. Entonces, si yo tengo la ecuación de la recta de forma general, la pendiente simplemente es menos a sobre b. Ya vamos a ver bien el concepto de pendiente, pero aquí se puede ver bastante sencillo, o sea, se la puede obtener de bastante facilidad, simplemente es menos a sobre b. Tenemos la forma simétrica de la ecuación y tenemos la forma general de la ecuación. De esta ecuación, reemplazando estos valores de a, b y c. Ya. Ahora, para tener el concepto de pendiente, definen lo que se llama el vector normal, pero realmente no es muy importante. El vector normal no es nada más que el vector perpendicular a la recta. Siempre va a tener de coordenadas a, b, que son estos dos valores a, b. Entonces, si yo tengo el vector a, b, es el vector normal de la recta. Entonces, usando ese vector normal, sabiendo que está relacionado con la pendiente, nosotros podemos dejar la ecuación de la recta de otra manera, de esta manera que está aquí. Que esta ecuación, y es igual a tangente de phi, que es este angulito que está aquí, x más b. Después de, bueno, en la ecuación general, intercambiar los valores de despejar y, mejor dicho, y sabiendo que esto tiene que ver con la pendiente. Entonces, esta es otra forma de dejar la ecuación de la recta, donde tangente de phi es lo que conocemos como pendiente. Tangente de phi es lo que conocemos como pendiente, y b es eso sí es lo que vimos la vez pasada, que es el corte con el eje y. Entonces, este corte b es con el eje y. Ya. Entonces, eso es lo que conocemos como pendiente de una recta. La pendiente de una recta es la tangente de este ángulo, del ángulo que hace la recta con la horizontal. Entonces, esa es la pendiente, se la obtiene de esta manera. Entonces, con esta formulita,
de esta manera se obtiene la pendiente de la recta. Y2 menos y1, x2 menos x1, que es lo que está aquí. Entonces, esta es la pendiente y básicamente la ecuación sería la que vimos aquí. En vez de tangente de alfa sería y igual, mejor la pongo acá, y igual, entonces la ecuación de la recta, y igual mx más b. Entonces esta es otra forma de dejar la recta, donde m es la pendiente, que la podemos obtener con esta fórmula, y b es, como ya vimos la vez pasada, el corte con el eje y. Ahora, ejemplos en las rectas horizontales, mejor dicho, la pendiente es 0 y en las rectas verticales la pendiente es infinita. Se define pendiente infinita. ¿Ok? Entonces esto es pendiente. Este concepto que ya vimos de la recta, que es más o menos la inclinación, se puede obtener con esta fórmula. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta o bueno, con respecto a la pendiente? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos continuando. Y finalmente, tenemos la ecuación de la recta, dado la pendiente, que la puedo calcular, y un punto viene dada de esta manera. Entonces, esta es la ecuación de la recta, dado la pendiente y un punto. Esto se conoce como la ecuación de la recta punto pendiente. Entonces, ya vemos que hay dos formas de obtener la ecuación de la recta. Esta de aquí, que es la ecuación de la recta punto pendiente, en la cual te dan la pendiente y un punto, o la ecuación de la recta de dos puntos. Entonces existen estas dos formas de obtener la ecuación de una recta. La ecuación de la recta de dos puntos o la ecuación de la recta de punto pendiente, que es la que está aquí. Ejemplo, me piden determinar la ecuación de la recta que contiene el punto 4,2 y es paralela al eje X. Entonces, cuando es paralela al eje X, quiere decir que es horizontal. Entonces sabemos que la pendiente ahí es 0. Entonces, pendiente 0, que pasa por el punto 4,2. Entonces, reemplazo toda esa información aquí en la ecuación de la recta punto pendiente. Me va a quedar y menos y0, que sería 2, es igual a 0 por x menos 4, que sería x0. Finalmente me queda que la ecuación es y,2, y igual 2. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto, bueno, en este caso, un ejercicio relativamente sencillo en el cual solamente tenía que aplicar la pendiente, que era 0, y el punto 4,2. Bueno, continuando, entonces, un ejercicio de una tutoría pasada, en el cual me dicen que, si, ¿mandé? Perdón. En el cual me dicen que me dan una ecuación, me dan una recta cuya ecuación es x más 2y más k igual a 0, y me piden, me dicen que esa ecuación de la recta forma un triángulo rectángulo cuya área es 16 unidades cuadradas. Entonces la suma de todos los valores de k que hacen esto posible es, entonces con la ecuación de la recta, por ejemplo, viene de esta manera. Yo la dejo de esta forma, y igual menos 1/2 de x menos k medios. Entonces yo recuerdo que de esta manera este es el corte con el eje y, el término independiente, y esta es la pendiente. Entonces yo ya tengo el corte con el eje y, que es menos k medios sobre 2. Obtengo el corte con el eje x, igualando a 0. No olviden que ya vimos en funciones, aquí se aplica lo mismo, que si yo quiero obtener el corte con el eje x, es igualando y a 0. Y si quiero obtener el corte con el eje y, es igualando x a 0. Entonces, en este caso, para obtener el corte con el eje x, igualo y a 0. Me queda que x igual a menos k. Entonces, el corte es menos k. Eso quiere decir que
Esta recta forma un triángulo rectángulo con base menos k y con altura menos k medios. Entonces, eso reemplazando en la fórmula del triángulo, que sería menos k por menos k medio sobre 2, me queda k cuadrado sobre 4 igual a 16. Entonces, k cuadrado es igual a 4 por 16, 64. Entonces, k tiene dos soluciones, más y menos 8. Entonces, aquí no olviden que el cuadrado tiene dos soluciones y ambas soluciones son válidas. Esta sería una cuando k es negativo, cuando k vale menos 8. Y acá sería la otra cuando k es positivo, que también es válida. Entonces, ambas soluciones, la suma es 0. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Listo. Entonces, continuando, si no hay preguntas. Ahora, con respecto a las rectas en el plano, ya vimos que solo pueden ocurrir tres situaciones, ya que dos rectas es como ecuaciones lineales. Entonces, dos rectas. Segundo, que sean las mismas. Y tercero, que se intersecten. Entonces, como les dije, en el caso A son paralelas. Se dicen que son paralelas y la misma cuando su pendiente es exactamente idéntica. Ya. Entonces, en esos dos casos se dicen que tienen la misma pendiente cuando son paralelas y cuando son coincidentes. Y caso contrario se dice que son secantes. Ahora, aquí podemos analizar cuándo pasa eso. Pasa eso, como les dije, cuando la pendiente es la misma. Por lo tanto, ambas pendientes son iguales, en el primero y en el segundo. Son paralelas y son coincidentes cuando ambas pendientes de las dos rectas son la misma. En cambio, en el último caso son cuando las pendientes son distintas. Ya, pero además se debe cumplir lo siguiente. En el caso que son paralelas, como la pendiente es la misma, quiere decir, recordemos que la pendiente viene de esta manera, quiere decir que la razón entre ambas, entre A1 y B1, A2 y B2 es lo mismo. Ahora, para que sean coincidentes, yo defino esta variable, mu, A1 sobre A2, B1 sobre B2. Como son paralelas, son iguales entre estos dos. Ahora, si C1 sobre C2 es igual también a mu, entonces serán coincidentes. Es decir, este valor que está aquí. Yo defino las ecuaciones A1x más B1y más C1 igual a 0, A2x más B2y más C2 igual a 0. O sea, la forma general. Defino las ecuaciones de forma general. Entonces yo veo cómo quedan estos casos. Yo veo que son paralelas y coincidentes cuando las pendientes son iguales. Dicho de otra manera, la razón entre A1 y A2 es igual a la B1, B2. Entonces en ese caso son paralelas. Pero si además C1 sobre C2 también es igual a eso, entonces serán coincidentes. Es decir, describirán el mismo lugar geométrico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, digamos lo siguiente. Si yo les digo las ecuaciones 2x, por ejemplo, 2x más 4y y más 7, más 6, igual a 0. Y, por ejemplo, 4x más 8y. Si aquí le pongo más 12, igual a 0. Entonces, por ejemplo, esta ecuación de la recta va a ser coincidente con la que está aquí abajo, porque tienen la pendiente igual. La razón entre A1 sobre A2 es igual a un medio, que es igual a la B1 sobre B2, y además que es igual a la de C1 sobre C2. Pero en cambio, si aquí fuera, pongámosle 11, entonces ya no serían coincidentes, sino solamente paralelas. Ya.
Entonces, en todo caso, tienen la misma pendiente, pero si aquí esta razón entre 6 y el valor entre C1 y C2 es igual a la de A1 a 2, en este caso un medio, entonces serán coincidentes. Si no, entonces no serán coincidentes. Por ejemplo, ahí son paralelas. Y el único caso que sean coincidentes es que aquí tengas un 2. Ya. Ahora, en el caso de que bueno, las pendientes cuando son paralelas es las mismas. Como les dije, las pendientes de las dos rectas paralelas es la misma. Pero aquí o acá son la misma. Pero ahora, en el caso C, las dos pendientes son iguales y podemos definir el ángulo entre las dos rectas. Este ángulo entre las dos rectas. Y básicamente lo podemos obtener con esta fórmula, donde n1 y n2 son los vectores normales de ambas rectas, que se obtienen con A y con B, como ya vimos. N1 sería A1 sobre B1 y N2 sería A2 sobre B2. Entonces, esto de aquí, que es lo que conocemos como el producto punto, pero básicamente se puede obtener con esta fórmula, que es el producto punto en realidad, no es nada más que eso. Y este es el módulo de N1, módulo de N2. Entonces, si yo tengo dos rectas que no son paralelas, va a existir un ángulo entre ellas y ese ángulo lo puedo obtener con el arcoseno de esta expresión que está aquí, donde N1.N2 es el producto punto y N1, esto es el módulo de N1 y esto es el módulo de N2. Y N1 viene dado por A1, B1 y N2 viene dado por A2, B2. ¿Ya? Entonces con eso puedo obtener el ángulo entre dos rectas. Por ejemplo, si me dieran dos rectas y me piden determinar la intersección, el ángulo entre ellos, me dicen primero la recta 3x menos 4y es igual a 10, 2x más y igual a 0. Entonces, A es 3 acá, B es menos 4 y C sería menos 10. Pasando el menos 10 a restar, C igual a menos 10. A es 2 acá, B es 1 y C sería 0. Entonces los vectores normales aquí serían 3, menos 4, A, B, y acá también sería 2,1, A, B. No olviden que A es el número que multiplica la X y B el que multiplica la Y. Entonces, para sacar el ángulo entre ellos, primero veo que no son paralelas, porque para ser paralelas deberían tener el mismo vector normal o un múltiplo del otro. Pero no, en este caso no lo tienen. Entonces, existirá el ángulo entre ellos. Con esta fórmula, saco el producto punto de entre ambos vectores, que sería 3 por 2 más menos 4 por 1. Y abajo saco el módulo de N1 y el módulo de N2. Entonces saco el módulo de N1 y el módulo de N2. Reemplazo. Me queda que el ángulo es el arcoseno de 6 menos 4 sobre 5 raíz de 5, 2 sobre 5 raíz de 5. Naturalmente no sé qué ángulo me da ese coseno, entonces lo dejo expresado. Entonces así puedo sacar el ángulo entre dos rectas. Simplemente debo sacar los vectores normales, que eso lo tengo que ver con A y con B, y aplico esta fórmula. Sin olvidarme que este es el producto punto y este es el módulo y este es el módulo. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Ok, si no hay preguntas, entonces continúo. Vamos a ver ahora cómo sacar la intersección entre dos rectas. Entonces ya vimos cómo sacar que cuando no son paralelas, va a existir un punto de intersección y un ángulo ahí. Entonces ya sabemos cómo sacar el ángulo. Ahora, ¿cómo sacamos ese punto? Pues simplemente hacemos el sistema lineal con las dos ecuaciones de las dos rectas. Y esto lo sabemos resolver. Podemos usar o matrices o simplemente usar alguno de los métodos de sustitución, de igualación, etc. Ya. Ahora, esto de aquí se tiene la intersección entre ambos puntos. Ahora,
puede darse el caso que las dos rectas que se intersectan sean perpendiculares. Recordemos que son perpendiculares cuando se intersectan en un ángulo de 90 grados. En ese caso, la pendiente de la recta L1 y la pendiente de la recta L2 es igual a menos 1. O sea, básicamente tenemos un teorema que nos dice que el producto de las pendientes de dos rectas perpendiculares entre sí es menos 1. Entonces, si me piden obtener una recta perpendicular a una recta dada, debo buscar la pendiente tal que a multiplicar a la pendiente de la recta dada sea igual a menos 1. Entonces, ese es el teorema de las rectas, de las pendientes entre dos rectas que son perpendiculares, que es igual a menos 1. Ya, tenemos también fórmulas para obtener el distancia de un punto a una recta. Entonces, primero, ¿cómo se define esa distancia? Pues no es nada más que la distancia desde ese punto hacia el punto que se forma trazando la perpendicular a la recta y que pasa por este punto. Entonces, básicamente lo que hago es trazo como así decirlo, el pie de altura, una recta que es perpendicular a esta recta, y la distancia es de distancia de este punto a este punto. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Pues una opción es obtener, como les dije, la ecuación de esta recta, que es perpendicular a la recta de acá. La puedo obtener usando lo que hemos visto hasta ahora, la ecuación de esto de aquí, las rectas perpendiculares, y luego hacer la igualdad entre ambas rectas para obtener el punto de intersección y finalmente la distancia entre ambos puntos. Pero eso lleva mucho tiempo. Hay otra forma más sencilla, entonces, que es más general. Y es de la siguiente manera: dado un punto, x,0, x0, y0, que no pertenece a la recta L, y dada una recta L, ax más by más c igual a 0, entonces podemos obtener la distancia entre ese punto y la recta por la siguiente fórmula. Esto de aquí se deduce usando vectores también, pero no hay necesidad de ver la deducción, simplemente de saber que existe la fórmula. Entonces, esta fórmula me permite obtener la distancia entre un punto y una recta, de manera más sencilla, de manera más general. Entonces, dado un punto, x0, y0, y una recta, ax más by más c igual a 0, entonces la distancia entre ambos viene dada por esta fórmula. Por ejemplo, me piden determinar la distancia entre el punto menos 2,1 y la recta 2x menos 3y más 2 igual a 0. Entonces, por la fórmula, bastante sencilla, simplemente debo, si se dan cuenta, en la ecuación de la recta, reemplazar las coordenadas del punto, x0, y0, y abajo obtener el módulo, bueno, la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces, a es 2, b es menos 3 y c es 2. Entonces, la distancia entre ambos, al reemplazarlo, no se olviden, no se des en cuenta que aquí hay un valor absoluto. También hay que tomar en cuenta eso. Entonces me va a quedar valor absoluto de menos 5 sobre raíz de 13. Y finalmente eso es 5 raíz de 13 sobre 3, después de racionalizar. Acá hay otro ejercicio resuelto. La distancia entre esta recta, 3x menos 4y más 2 igual a 0, al punto 4, menos 1 es, de nuevo, usando la ecuación que vimos acá, básicamente pueden darse cuenta que lo que se hace es a la ecuación de la recta, que es esta que está aquí, le evalúo el punto. Entonces, básicamente, ax0 más by0 más c. Entonces sería 3 por 4, menos 4 por menos 1, más 12. Y abajo simplemente sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz de 25. Y eso sería simplemente 28 quintos. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta con respecto a esta fórmula? La distancia entre punto y recta. ¿Alguna pregunta con respecto a la distancia entre punto y una recta? Dado un punto, la distancia hacia cualquier recta.
viene dada por esta fórmula, donde claramente el punto no pertenece a la recta, porque si no la distancia sería 0. Ya, entonces no olviden esta fórmula, la distancia entre un punto y una recta. Ahora, nosotros también podemos obtener la distancia entre dos rectas, pero para que exista distancia entre dos rectas, tienen que ser paralelas, porque si no fueran paralelas, pasaría lo que vimos acá, que se intersectan. Y aquí no tiene sentido hablar de distancia entre ambas rectas, porque pues se intersectan en un punto, entonces llegará a un punto en que la distancia de ellos es prácticamente 0. Por lo tanto, no tendría sentido hablar de distancia entre dos rectas. Por lo tanto, solo puedo sacar distancia entre dos rectas cuando sean paralelas. Entonces, para que sean paralelas, debería yo ver sus pendientes. Entonces saco la pendiente de M1 de esta recta, de la primera recta, y saco la pendiente de la segunda recta. La primera pendiente me queda 3 medios, la segunda también me quedan 3 medios, entonces ambas rectas son paralelas. Puedo darme cuenta que también no son coincidentes, pero bueno, igual si fueran coincidentes me saldría 0 cuando saque la distancia. Así que no es importante fijarme en eso. ¿Cómo saco la distancia entre dos rectas? Pues lo que debo hacer es escoger un punto cualquiera de una de las dos rectas. Por ejemplo, yo escogí un punto P de la recta L1 y saco la distancia de ese punto hacia la otra recta. Y esa será la distancia entre ambas rectas. Entonces, por ejemplo, en este caso yo escogí el punto en L1 de coordenada x igual 0. Ese punto es el punto 0,5 que pertenece a L1. Entonces, ese punto lo obtuve, bueno, igualando en x igual a 0, despejo y y me queda y igual 5. Entonces, el punto 0,5 es el punto que yo escogí en L1, en esta recta, y saco la distancia del punto a esa recta, del punto que pertenece en esta recta, hacia la otra recta. Entonces, uso la fórmula anterior. Esta sería ax más by más c igual a 0, y el punto sería el que sacamos ahorita, 0,5. Y me queda que la distancia es esta que está aquí. Entonces, no olviden eso, si yo puedo sacar la distancia entre dos rectas, si solo si son paralelas. ¿Cómo se hace? Pues saco un punto cualquiera a una de las rectas y saco la distancia de ese punto hacia la otra recta. Básicamente fue lo que hice aquí. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Entonces continuamos. Tenemos ahora la circunferencia. Entonces primero empezamos viendo las cónicas. ¿Qué son las cónicas? Las cónicas son figuras que se obtienen al cortar un plano con un cono. Entonces, por ejemplo, la primera que vamos a ver es la circunferencia. Se obtiene básicamente al cortar un cono con un plano horizontal a la base. Aquí está la gran circunferencia. Entonces, dependiendo de qué tan inclinado esté ese plano, te van a salir otras cónicas, que ya vamos a ver más adelante. Además, la ecuación de las cónicas tienen esta forma: ax cuadrado más by más cxy más dx más ey más f igual a 0. Entonces, esta es la ecuación general de las cónicas. Ahora, este término, x, y, lo hacemos 0 porque este término lo que hace es rotar las cónicas, pero eso no vamos a ver aquí, eso se lo ve después. Entonces asumiremos que este término es 0, el término de cx, y. Y solamente nos vamos a fijar en los valores de a, b, d, e y f. Esto de aquí es 0, siempre, por ahora, en el pre. Entonces, sabemos lo que es la circunferencia, sabemos que para tener la circunferencia necesitamos un punto central y un radio. Entonces, esa sería la circunferencia. Para obtener la ecuación de esa circunferencia, nosotros usamos la fórmula de distancia entre dos puntos. Sabemos que la circunferencia son los puntos tales que la distancia es el centro, es el punto, es R. Entonces, usando la fórmula de distancia, nos damos cuenta que la ecuación,
básicamente que la distancia entre el punto P y el centro, que es esto, debe ser igual a R. Por lo tanto, me queda que esta es la ecuación de la forma canónica de la circunferencia. Entonces, esta es la forma canónica de la circunferencia. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. Donde hk es el centro y r es el radio. Entonces pueden ver que para definir la circunferencia, como les dije, necesito únicamente el centro y el radio. Nada más. Si el centro fuera 0,0, es decir, el origen, pues la ecuación canónica sería más sencilla, de esta manera. Ahora, podemos obtener, mejor dicho, esta forma, como le dije, la fórmula general. La fórmula general de la circunferencia es cuando A y B son iguales, en cuyo caso puedo sacar factor común, y esta sería la ecuación general de una circunferencia. Esta sería la ecuación general de una circunferencia. Entonces, es muy útil saber cómo ir de la ecuación canónica a la ecuación general o viceversa. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero ir de la ecuación general, mejor dicho, yo quiero ir de la canónica a la general, se hace de la siguiente manera. Me dicen que pide determinar la ecuación general de la circunferencia centrada en este punto y cuyo radio es 3. Entonces, yo por esta fórmula, yo sé que la ecuación canónica de la circunferencia va a ser x menos 5 al cuadrado más y menos menos 2 al cuadrado igual a 3 al cuadrado, porque tengo el centro y tengo el radio. Ahora, para ir de la ecuación canónica a la ecuación general, yo simplemente debo romper este paréntesis al cuadrado, romper estos binomios, elevar al cuadrado y sumar y reordenar. Y ahí sería la ecuación general. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Siempre, para ir de la ecuación canónica a la general, yo lo que debo hacer es elevar al cuadrado y romper paréntesis y ordenar, nada más. Entonces elevé al cuadrado el primer binomio, elevé al cuadrado el segundo, reordené, primero puse x al cuadrado más y cuadrado y luego puse el resto. Ya, si no hay preguntas, entonces continúo. Más adelante ya. Por ejemplo, otro ejercicio, me piden obtener la ecuación de la circunferencia que tiene centro en el punto 3,4 y es tangente a la recta x menos 2y más 3 igual a 0. Entonces, me dan un círculo, un punto centro de la circunferencia y me dan una recta tangente. Entonces, yo sé que para definir mi circunferencia necesito saber el centro, el punto central y el radio. Yo ya tengo el punto central, el centro me lo dan, 3,4. Entonces solamente me falta obtener el radio. Entonces la pregunta aquí es ¿cómo obtengo el radio? Me dicen, pero me dan la información que es una recta tangente, que hay una recta que es tangente a la circunferencia. Entonces ahí, ¿cómo yo puedo obtener el radio? Entonces yo sé por geometría que esa recta tangente a la circunferencia quiere decir que si yo dibujo el radio, aquí deben haber 90 grados. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Me quiere decir básicamente, es algo que me va a servir bastante, que la distancia entre el centro de una circunferencia hacia la recta tangente es el radio, siempre. Entonces, la distancia desde el centro de la circunferencia hacia una recta tangente es el radio. Entonces, básicamente eso es lo que puedo usar. Entonces, yo puedo obtener primero la distancia desde el centro hacia la recta tangente, que es muy sencillo, simplemente utilizo la fórmula que está hace poquito, que sería distancia entre el punto, cuyo esta vez es el centro, y la recta es esa que está aquí. Entonces, yo reemplazo los valores del centro en la ecuación de la recta para obtener, bueno, esta partecita, y abajo es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, donde a es 1 y b es menos 2. Entonces me queda que la distancia entre ese punto y la recta es 2 raíz de 5. Ahora, como les dije, siempre la distancia entre el centro de una circunferencia y una recta tangente a esa circunferencia es el radio, por el hecho de que es tangente. Entonces, esa distancia que obtuve es el radio.
como ya tengo el centro y la circunferencia y ya obtuve el radio, entonces simplemente es elevar al cuadrado y obtener la forma canónica. Entonces ya tengo la ecuación canónica de la circunferencia. ¿Alguna pregunta? Entonces, no olviden, como les dije, eso sirve bastante. La distancia entre el centro de una circunferencia y una ecuación, bueno, una recta tangente, es el radio. Entonces, por eso yo obtuve esa distancia y dije que es el radio. Aquí obtuve la distancia y acá obtuve, y yo dije esta distancia es justamente el radio. Ya. Ahora, el cómo yo voy ahora de la forma general a la forma canónica. Si se dan cuenta, en forma canónica, que es esta que está aquí, yo puedo ver mucha información de la circunferencia. Yo puedo ver el centro y el radio de la circunferencia. Pero en forma general, prácticamente que no puedo ver esa información. Entonces, por eso no es útil, no es tan útil tener la ecuación de forma general, porque yo no veo el centro, por ejemplo, ni tampoco el radio. Entonces, vamos a ver cómo ir de la forma general a la forma canónica, o al menos cómo de la forma general puedo ver el centro y el radio. Entonces, hacemos eso, empezando de la forma canónica y elevamos al cuadrado, para tratar de llegar a la forma general y ver cómo se relacionan los coeficientes de la forma general con el radio y el centro. Entonces, lo que hacemos es, como les digo, de la canónica, la elevo al cuadrado, llego a esta forma para tratar de igualarla con la forma general, cuya a es igual a 1. Entonces ahí veo que d debe ser menos 2h, e menos 2k y f, h cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado. Entonces aquí despejo h, me queda que h es d menos 2, menos d medios, k es menos e medios, y r es raíz cuadrada de d cuadrado más e cuadrado menos 4f sobre 4. Entonces aquí ya obtuve una forma de, en la forma general de la ecuación de la circunferencia, ver el centro y el radio. Yo personalmente no prefiero hacerlo así. Ecuaciones no me gusta aprender. Yo simplemente llevo la ecuación general a la canónica. ¿Cómo se hace eso? Pues es el proceso contrario, o sea, ir de aquí para acá. Entonces, básicamente, es completar cuadrados. Entonces, aquí es muy útil completar cuadrados para, de esta forma, llegar a la que está arriba. Pero es justo de cualquiera, pueden aprenderse estas fórmulas, que también está bien. Ahora, este valorcito es una raíz cuadrada. Eso quiere decir que para que sí exista, lo que esté dentro debe ser positivo. Entonces, si esto de aquí es positivo, entonces no hay problema, la raíz existe y decimos que es una circunferencia normal. Si es menor que 0, esto de aquí es negativo, entonces la raíz de eso negativo no existe. Se dice que es una circunferencia imaginaria, que la circunferencia no existe. Si es igual a 0, entonces tampoco existe la circunferencia y la ecuación solamente representa el punto central. Entonces hay tres casos, como les digo. Que esto sea positivo, la circunferencia existe sin problemas. Que esto sea negativo, la circunferencia no existe. Que esto sea igual a 0, representa el punto central nomás. Ahora, si la ecuación de la recta no está de forma con este término con a igual a 1, es decir, aquí fuera un 2, un 3, entonces lo que se hace es dividirla primero para ese coeficiente para que aquí te quede 1. Por ejemplo, si quiere 2, entonces divido todo para 2, para 2, para 2, para 2, y de ahí ya llego a la forma que estoy aquí trabajando, que es con a igual a 1. Entonces ya sabemos cómo de la forma general obtener el centro y el radio. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, continuando. El otro ejercicio resuelto. Me piden, por ejemplo, hallar la menor distancia entre una recta y una circunferencia. Ahora, la menor distancia
entre una circunferencia y una recta. ¿Cómo lo obtengo? Pues básicamente lo que debería hacer es hallar la distancia entre el centro y la recta, porque la distancia entre el centro y la recta es la menor distancia desde el centro de la recta. Y como solo quiero esto rojito, solo me faltaría restarle el radio. Entonces, eso haré. Hallaré la distancia entre el centro de la circunferencia y la recta. Y a eso le debo quitar el radio, porque esa sería la menor distancia entonces, desde la circunferencia hacia la recta. Entonces, ya sabemos cómo sacar la distancia del centro a la recta con esta fórmula. El centro es el punto 0,0 y la recta es 4x más 3y igual a 15. Bueno, de forma general sería 4x 4x más 3y. Aquí traten de dejar la forma general de la ecuación de lo que estén trabajando, menos 15 de la recta. Sí, por aquí. Eso quiere decir que aquí debe ser menos 15, de hecho. Acá también. Pero bueno, es valor absoluto, por eso no afecta la ecuación. Entonces, uso la ecuación de distancia entre el punto y la recta. Esa distancia está dado por como ya vimos en la ecuación general de la recta, o sea, esta partecita, evalúo el centro, me va a quedar 4 por 0 más 3 por 0 menos 15, todo eso en valor absoluto, y abajo la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso es raíz de 25, que es 5. Entonces me queda 15 sobre 5, que es igual a 3. Entonces la distancia entre este punto y esta recta es 3. Pero como solo quiero obtener esta distancia en rojo, debería restarle el radio. ¿Cómo puedo ver el radio aquí? Pues es la forma canónica, entonces el radio es la raíz cuadrada de esto. Raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces la distancia será igual a 3 menos 1, que va a ser igual a 2. O sea, esto de rojito, que es lo que me piden, mide 2. Obviamente no esta escala, pero eso mide 2. Y entonces de esta manera yo obtengo la menor distancia entre una recta y una circunferencia. Casi siempre la menor distancia entre una circunferencia y algo más se obtiene hallando la distancia entre el centro y el otro objeto. En este caso era la recta. Entonces hallo la distancia entre el centro y la recta y le resto el radio. Y yo obtengo la menor distancia entre esta circunferencia y esta recta. ¿Preguntas? Ok, si no hay preguntas, entonces continúo. Finalmente tengo los tipos de tangencias de una recta a una circunferencia. Un punto puede estar dentro la circunferencia, o sea, en la circunferencia, en cuyo caso puedo obtener una recta tangente a esa circunferencia que pasa por ese punto. Entonces, por ejemplo, si me pidieran hallar una ecuación de recta tangente, en ese caso, entonces como ya tengo el punto, solo me faltaría hallar la pendiente. ¿Y cómo hallaría la pendiente de esa recta? Pues yo recuerdo que si yo dibujo el radio, aquí hay 90 grados, entonces yo lo que puedo hacer es hallar la ecuación de este radio, no, perdón, este no es el centro. Déjenme dibujar el centro. Este es el centro. Entonces yo lo que puedo hallar es la ecuación de esta recta. La ecuación de esa recta. La pendiente también la puedo hallar. Bueno, solo la pendiente, de hecho. Solo la pendiente me interesa. Y obtengo la pendiente de la recta que es perpendicular. Usando el teorema de rectas perpendiculares, es decir, que ambas pendientes se multiplican por menos 1. Ambas pendientes al multiplicarlas te da menos 1. Y de ella puedes obtener la pendiente de esta recta y ya podrías hallar la ecuación de esa recta.
Ahora, si P está fuera de la circunferencia, existen dos rectas tangentes a la circunferencia que pasan por P. Por ejemplo, estas dos. Y si P está dentro, no existe la posibilidad de dibujar rectas tangentes a la circunferencia. Entonces, en este caso no puedes hallar rectas tangentes y en este caso sí, puedes hallar estas dos. Ya, ya. Entonces continuamos. Otro ejercicio resuelto, un poquito más complicado, porque me dicen que en este caso, me dicen que existe una ecuación de la recta que contiene a los puntos 0,6 y 1,5. Y me dicen que el centro pertenece a esta recta. Me piden hallar la ecuación de esa circunferencia. Entonces, debo ver qué tengo y qué me falta. Entonces, para sacar la ecuación de la circunferencia, sabemos que necesitamos el centro y el radio. No tenemos ninguna de las dos. Pero si me dicen algo, el centro pertenece a la ecuación de la recta, pertenece a esta recta. X más Y igual a -1. Entonces yo lo que hago es evaluar en esa recta el centro. El centro siempre lo definimos como h, k. Entonces yo evalúo en la ecuación de la recta el centro. Me va a quedar h más k igual a -1. Y de ahí, por ejemplo, despejo h. H es igual a -k menos 1. Entonces ya tengo que el centro debe cumplir que h debe ser igual a -k menos 1. Entonces reemplazo eso en la ecuación de la circunferencia canónica. En vez de h, pongo -k menos 1. Y me queda esta ecuación. Entonces se dan cuenta, acá ya disminuyó las incógnitas que necesito para tener la ecuación. Ya solamente necesito k y r. Ahora, ¿cómo obtengo ambos? Pues yo lo que hago es evaluar los puntos. No olvide exactamente lo que hice aquí. No olvidemos que decir que un punto pertenece a una recta o a una circunferencia quiere decir que el punto satisface la ecuación. Entonces, decir que estos dos puntos pertenecen a la circunferencia quiere decir que esos dos puntos satisfacen la ecuación. Entonces yo evalúo los dos puntos, primero el punto A, en x igual a 0 y en y igual a 6, y me queda esta ecuación. 2k cuadrado menos 10k más 37 igual a r cuadrado. Luego evalúo el punto B, 1,5, en la ecuación, y me queda 1 más k, 1 más k más 1 al cuadrado, más 5 menos k al cuadrado igual a r cuadrado. O sea, el B es en x1 y en y5. Y me queda esta ecuación que está acá. Ahora, ¿cómo obtengo los valores de k y de r? Pues, por ejemplo, aquí hago igualación, porque tengo esta ecuación igualada a r cuadrado y esta ecuación igualada a r cuadrado. Entonces puedo igualar ambos lados. Igualo 2k cuadrado menos 10k más 37 igual a 2k cuadrado menos 6k más 29. Y aquí puedo despejar el valor de k. El 10k lo paso a la derecha, el 29 lo paso a la izquierda. Me queda que 8 es igual a 4k. K es igual a 2. K es igual a 2. Entonces ya tengo k. Con eso podría hallar r, reemplazando en cualquiera de estas dos ecuaciones. Reemplacé en la primerita. Entonces 2 por 2 al cuadrado menos 10 por 2 más 37 igual a r cuadrado. Y r cuadrado me quedaría 25. Por lo tanto, r sería 5. Y finalmente me falta h, que lo obtengo con la fórmula que está aquí arribita. Reemplazando el valor de k, h me sale menos 3. Entonces la ecuación canónica será de esta forma. Esta es la ecuación canónica. Y la ecuación general entonces, pues tendría que elevar al cuadrado y despejar, igualar a 0 y llegar a la forma general que es la e. Eso me falta aquí, no está hecho, pero bueno, lo deberían hacer. Y ahí te queda la forma general. Entonces, repasando, lo importante aquí es darse cuenta que si te dicen que un punto pertenece a la circunferencia o a la recta, quiere decir que el punto satisface la ecuación. Eso se lo he visto desde siempre, pero igual lo recuerdo. Quiere decir que el punto satisface la ecuación
Entonces, primero, el hecho de que el punto pertenezca a esta recta, quiere decir que ese punto satisface esa ecuación. Entonces, por eso lo evalúo en esta recta. Y despejo h. Luego lo reemplacé en la ecuación canónica para tener una mejor visión de la ecuación canónica de esa circunferencia. Luego, me dicen que A y B también pertenecen a esa circunferencia. Entonces, de nuevo, eso quiere decir que A y B satisfacen la ecuación, por lo tanto, lo reemplazo y debe dar la igualdad. Entonces, eso fue lo que hice. Reemplacé A y reemplacé B. Me quedaron dos ecuaciones, las igualé y obtuve el valor de K, luego obtuve R y luego obtuve H. Y ya con eso suficiente para hacer la ecuación de la recta. ¿Alguna pregunta? Ya, listo. Tenemos otro ejercicio en el cual me dicen que me dan una ecuación de una circunferencia de forma general y me pide obtener las ecuaciones tangentes a ella y que sean paralelas a las rectas x más 4y igual a 0. Entonces me dan esta circunferencia. Me dan la ecuación de una recta y me piden hallar las que son tangentes a la circunferencia, perdón, sí, tangentes a la circunferencia y paralelas a la recta dada. Entonces, ¿cómo hallo eso? ¿Cómo yo sé lo que debo buscar? Bueno, primero aquí está el proceso que yo les dije que es mejor para las circunferencias de forma general. Entonces, como les dije, de forma general no tengo información de la circunferencia, no sé ni el centro ni el radio. Entonces, yo lo que puedo hacer es usar estas fórmulas para hallarlo, para hallar el centro y para hallar el radio. Esa es una manera válida, está bien. Otra es hacer la completación de cuadrados para transformar la forma general a forma canónica. Entonces eso es lo que hice aquí. Tengo la ecuación x cuadrado más y cuadrado menos 12x más 10y menos 11 igual a 0. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero pasas el menos 11 al otro lado, como más 11. Reordenas, el menos 12x lo pones al lado de x al cuadrado y el más 10y lo pones al lado de y cuadrado. Completas aquí cuadrados. Entonces, ¿cómo completas cuadrados? Pues eso es algo que ya vimos. Se hace la mitad de este término elevada al cuadrado. Entonces, la mitad de 12 es 6, 6 al cuadrado 36. Y sumas eso a ambos lados para no cambiar la ecuación. Lo mismo acá. La mitad de 10, 5 al cuadrado 25. Entonces, sumas a ambos lados 25 para no cambiar la ecuación. Entonces, este término es x menos 6 al cuadrado. Y este, y más 5 al cuadrado. Y en la derecha se suma 11 más 36 más 25 igual a 72. Entonces ya tengo la forma canónica de la ecuación de la circunferencia. Ya sé que el centro es 6, menos 5 y el radio es 72. Entonces, como les dije, esto se puede obtener de esta manera, que es completar cuadrados, o usando estas formulitas que están aquí. Ambas son válidas. Ahora, una vez que ya obtuve el centro y el radio, tengo que ver básicamente, cómo tienen que ser la forma general de esa recta. Ahora, ¿cómo yo obtengo la forma general de las rectas que son paralelas a esta recta? Porque no olvidemos que debe ser una recta paralela a la recta x más y igual a 4. Entonces, las rectas que son paralelas, pues naturalmente deben tener la misma pendiente. Entonces, eso quiere decir que la razón entre A y B debe ser igual a la razón de entre A y B de acá también. Es decir, la razón entre A y B debe ser igual a 1 sobre 1. Entonces aquí por comodidad, yo pongo A1 y B igual 1. O sea, básicamente pongo igual los valores de A y de B,
porque así me aseguro que va a ser tangente. Aunque no es necesario, podría poner yo aquí 2, 2, 3, 3. Lo importante es que la razón de estos dos sea igual a la que está acá, para que de esa manera tengan la misma pendiente y por lo tanto sean paralelas. Entonces yo por comodidad le puse 1, 1. Y lo único que va a cambiar es este valorcito de K. Acá era 4. Como les dije, si este valorcito de K es igual al que está acá, a 4, entonces será la misma ecuación. Pero si no lo es, entonces van a ser nomás paralelas. Entonces de esta manera yo defino mi ecuación de la recta general, que es paralela a esta que está aquí. Pongo los valores de A y de B iguales y simplemente dejo esta como incógnita. Este valor puede variar. Entre más varíe, se va a mover la ecuación. Va a seguir siendo paralela a esta ecuación, pero se va a mover. Entonces quiero saber los valores de K, que son mis soluciones. Entonces ya tengo la ecuación de la recta que es paralela a x más y más 4 igual a 0, que tiene esta forma. Ahora, para hallar los valores de K, debo ver cuándo esa ecuación de la recta es tangente a la circunferencia. ¿Cómo veo yo eso? Entonces, recordando ese concepto que les dije, cuando yo tengo una ecuación de la recta tangente, quiere decir que la distancia desde el centro hacia la recta es el radio de la circunferencia. Siempre eso se cumple, siempre. Que si yo tengo una circunferencia y tengo una recta tangente, eso quiere decir que yo saco la distancia del centro hacia la recta y es el radio. Por lo tanto, la distancia desde el centro de esa circunferencia, que ya vimos que es el punto 6,-5, hacia esta recta debe ser el radio, para que de esa manera yo me aseguro que son rectas tangentes. Entonces, reemplazo en la ecuación de la distancia. Sería 6 más menos 5, porque bueno, es x más y, no tiene aquí a es igual a 1, b es igual a 1, más k sobre raíz de 1 cuadrado más 1 cuadrado, que es 1, más 1. Entonces aquí me queda 6 menos 5 más k sobre raíz de 2, k más 1 sobre raíz de 2, igual a raíz de 72, que es el radio, como les dije. Entonces ahí obtengo que k más 1 tiene dos posibilidades. Bueno, primero k más 1 paso a multiplicar la raíz de 2. Entonces aquí me queda raíz de 144, que es 72. Que a los 72, 12. Raíz de 144, 12. Por lo tanto, tengo dos posibilidades, que k más 1 es 12 o que k más 1 sea menos 12. Y para ambos me quedan dos soluciones, k igual 11 y k igual menos 13. Era lo que se esperaría, dos soluciones, porque, como pueden ver en el gráfico, son dos rectas las que son tangentes a las circunferencias. Son dos rectas las que son tangentes a la circunferencia. Y esas serían las ecuaciones de la recta. Bueno, no las escribí. Serían x más y más 11 igual a 0 y x más y menos 13 igual a 0 para los dos valores de K. ¿Preguntas? Ya, continuando. También tenemos, este no lo terminé. También tenemos que ecuaciones, aquí me falta el menor igual, ya esto aquí está mal. Entonces, también tenemos que nosotros podemos obtener ecuaciones de circunferencias usando números complejos, lo que ya vimos en la clase pasada, números complejos. Por ejemplo, me dan esta igualdad. Z menos 1 es igual a 2, mejor dicho, el módulo de Z menos 1 es igual a 2 módulo de Z más 2i. Y me piden determinar qué lugar geométrico me da esto. Ahora, si me pidieran lugar geométrico de números complejos, pues yo lo único que debería hacer es cambiar del número complejos al plano cartesiano, simplemente diciendo que el complejo es x más y, donde x sería la coordenada en el eje horizontal y y
la del vertical. Y recordando la fórmula de módulo, que el módulo de z es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado igual a 2. Claro, es raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Entonces, aquí, por ejemplo, debo sacar el módulo de z menos 1, que sería x más y, ya dijimos que z es x más y, menos 1, módulo, igual a 2, módulo de x más y más 2y, módulo también. Entonces aquí pueden darse cuenta que lo que te queda es x menos 1 más y, un nuevo número complejo, igual a 2, el módulo de x más y por y más 1. Entonces los módulos serán raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado más y cuadrado es igual a 2 raíz cuadrada de x al cuadrado más y más 1 al cuadrado. Entonces, aquí ya lo único que faltaría es elevar al cuadrado. Elevar todo esto al cuadrado. Pues, hasta el 2 también, perdón. Y simplificar lo que te queda. Elevar al cuadrado para deshacernos de las raíces. Y aquí ya esto elevar al cuadrado. Eso también elevar al cuadrado. Y dejarlo de una forma canónica o general. Probablemente lo que te quede es una circunferencia, si mal no me equivoco. O tal vez otra expresión geométrica. ¿Ya? Entonces ahí tratando de terminar, lo que debes hacer ya es simplemente elevar al cuadrado y ver qué forma va a tener lo que te quede. Finalmente, el último ejercicio que vamos a ver es uno de los, como les dije, si me dan una recta, perdón, me dan una circunferencia y me piden hallar la recta que es tangente a esa circunferencia y que pasa por el punto 3,4. Entonces me piden hallar la recta que es tangente a esa circunferencia y que pasa por el punto 3,4. Entonces, yo les dije cómo calcular eso. Lo único que debería hacer, bueno, para sacar la ecuación de la recta, necesito un punto y la pendiente o 2 puntos, dependiendo de la ecuación que quiero usar. Recordemos que existe ecuación de la recta punto pendiente o ecuación de la recta 2 puntos. Ya tengo un punto, que es el punto 3,4, porque la recta pasa por ese punto. Y puedo hallar la pendiente. ¿Cómo la hallo? Pues como les dije, hallo la pendiente del radio, desde el centro hasta ese punto. Entonces la pendiente será simplemente usando la fórmula de pendiente. Entre el punto 3,4 y 0,0, la pendiente será 4/3. Y sabemos que la pendiente del radio por la pendiente de la recta es igual a menos 1. Por el teorema de rectas perpendiculares. Entonces esta por esta, la pendiente del radio por la pendiente de la recta es igual a menos 1. Y ahí ya puedo obtener la pendiente de la recta. La pendiente de la recta va a ser menos 3/4. Entonces ya simplemente reemplazo en la ecuación de pendiente punto, punto pendiente, la pendiente menos 3/4 y el punto 3,4. Y simplemente la dejo en forma general, es decir, igualando la 0. Y esa sería la respuesta, por ejemplo, en este caso. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Bueno, continuando entonces, vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora la parábola. Finalmente lo último que vamos a ver hoy es la parábola. Como les dije,
Bueno, como así ya vimos la recta en funciones, que eran las ecuaciones lineales, acá la parábola vimos que se podría generar con las funciones cuadráticas. Entonces, al momento de tener una función cuadrática, su gráfica era una parábola. Podíamos obtener diversas propiedades como el vértice, eje de simetría, etc. Ahora vamos a estudiarla de manera más general, cambiando diversas maneras. Ahora, pues, antes solo veíamos parábolas horizontales, ahora vamos a ver parábolas verticales también. Entonces, ¿cómo definimos la parábola de acá? La parábola se definirá como el conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamado directriz. El conjunto de puntos, la parábola entonces es el conjunto de puntos que están a igual distancia del foco que de la recta. Entonces el eje de simetría es la recta que contiene el foco y es perpendicular a la recta directriz. Y el vértice es el punto donde esta cambia de monotonía, o también llamado el punto medio entre el foco y la recta directriz. El vértice es el punto medio entre el foco y la recta directriz. Ya. Entonces, también tenemos que la distancia entre el vértice y el foco, o sea, la distancia entre el vértice y el foco, se denomina P, llamado también parámetro de la parábola, pero más conocido como P. Si yo obtengo el segmento de recta perpendicular al eje de simetría que une dos puntos de la parábola y que incluye el foco, ese se denomina lado recto y su longitud es 4P. Es decir, si yo trazo una recta que es perpendicular al eje de simetría, que pasa por el foco y que incluye a dos puntos de la parábola, eso de ahí se denomina lado recto. Esto aquí se le denomina lado recto. Y su distancia, bueno, su longitud de aquí para acá es 4P. Básicamente eso es lo que dice ahí. Ahora, el valor de E, llamado excentricidad de la parábola, es igual a 1 siempre. Y cumple con esta condición. Esto es básicamente otra forma más general de definir las ecuaciones cónicas con lo que llamamos como excentricidad. En este caso, la excentricidad de la parábola es igual a 1. Ya. ¿Cómo tenemos la forma canónica de la ecuación de la parábola? Entonces, usando esta fórmula, no vamos a entrar mucho en eso. Sabemos la distancia entre dos puntos y la distancia entre punto y recta, que es básicamente esto y esto. Igualando y elevando al cuadrado, tenemos la ecuación de la parábola. En este caso estoy asumiendo que el vértice es el origen y que el foco se localiza en 0,p. Es decir, el vértice es el origen, como la distancia entre el vértice y el foco es p, entonces el foco estará en el punto 0,p y la directriz en 0, menos p. En ese caso, la ecuación de la parábola viene dado por esta manera. X al cuadrado es igual a 4py. Ya. En otros casos elementales, ese caso es el de aquí. Como les dije, el vértice está en el origen, el foco está en el punto 0,p y la recta directriz estaría pasando por el punto 0, menos p. Ahora, también existen otros tres casos. El caso de que el eje de simetría siga vertical, pero el foco esté abajo, en el punto 0, menos p. En ese caso, la ecuación viene dado por esta manera. X al cuadrado es igual a menos 4py. Ahora, si el eje de simetría fuera horizontal, que eso no hemos visto hasta ahora, nunca apareció, es decir, el eje de simetría es de esta manera, y el foco está en el eje semieje positivo, es decir, en el punto P, 0, entonces la ecuación viene dado por esta manera. Y cuadrado es igual a 4px. Y finalmente, si estuviera al revés, es decir, el eje de simetría es fuera horizontal, pero ahora el foco está en el semieje negativo, la ecuación viene dado por esta manera. Ahora, si el centro, el vértice no es el origen, sino el punto H, K, entonces tenemos las siguientes posibilidades.
El vértice sería el h, primero, de nuevo, cuando es semieje vertical, hacia arriba la parábola. Entonces el centro sería h, k, el foco sería h, k más p, y la ecuación de la recta de directriz sería k menos p. Y su ecuación canónica vendría dada de esta manera. Ahora, si fuera para abajo, similar, viene dado por esta manera. El foco estaría en h, k menos p, y la recta directriz sería y igual a k más p. Viene dado por esta manera la ecuación de la recta. Si fuera horizontal, el foco estaría a la derecha en primero, en el punto h más p, k, y la recta directriz sería la recta x igual a h menos p. Y finalmente, si el foco estaría a la izquierda, viene dado de esta manera. Entonces tenemos 4 posibilidades que tomar en cuenta, dependiendo de a dónde esté yendo la parábola. Si está yendo a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Ya. Ahora, la forma general de la ecuación de la parábola son de esta manera. X al cuadrado más dx más ey más f igual a 0, o by cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Se dan cuenta que solo hay un cuadrado. O puede ser x o puede ser y. Si es x, ya vimos que va a ser vertical, para arriba o para abajo. Y si es y al cuadrado, va a ser horizontal, izquierda o derecha. Ya. Entonces, determinemos lo siguiente. Me dicen determinar la ecuación canónica de la parábola. Y me piden luego determinar su vértice, su foco y su ecuación de la recta directriz. Entonces, ¿cómo determino la ecuación canónica? Pues en este caso también debo usar completación de cuadrados, pero solamente en x. Solamente en x. Entonces, lo que hago es dejar todo lo de x de un lado y lo de y del otro lado. Entonces, pueden ver que pasé el 3y al otro lado y el menos 5 al otro lado a sumar. Entonces, aquí saco factor común 2 para completar cuadrados. Entonces, aquí tengo x cuadrado más 4x. ¿Cuánto debo sumarle? Pues sería la mitad de 4 al cuadrado. La mitad de 4 es 2, más 2 al cuadrado es 4. Entonces aquí estoy sumando 2 más 4, 8. Entonces del otro lado debo sumarle 8 para que no varíe. Entonces tengo aquí completo el cuadrado. Me quedaría 2 por x más 2 al cuadrado, menos 3y más 13. 8 más 5 es 13. Finalmente paso a dividir el 2. Me quedaría que esta sería la ecuación de la ecuación canónica de la parábola. Aunque me falta algo, porque la ecuación canónica siempre tiene un menos 4 o un 4 aquí. Entonces lo que hago es ponerle el menos 4, o sea, saco el factor común 4. Entonces debería ser 3 octavos aquí. Para que te quede menos 4 por 3 octavos, te quede menos 3 medios. Entonces esta ya es la ecuación canónica de la parábola. Entonces aquí yo puedo ver que el vértice es el punto menos 2,13 tercios. Y el foco, perdón, y el P, el parámetro, es 3 octavos. De esa manera yo puedo poner el foco. Como la parábola es vertical y va para abajo, porque aquí está el menos, entonces debería restarle en Y al del vértice para obtener el foco. Entonces sería menos 2,13 tercios menos 3 octavos. Y te queda el foco. Y en cambio la directriz sería al vértice le sumo 3 octavos para ir a obtener la ecuación de la recta. Que es lo que está aquí básicamente. Entonces como va para abajo, entonces al vértice le debo restar en el foco en Y para obtener el foco. Y al vértice le debo sumar en Y para obtener la recta directriz. Y ahí me queda la recta directriz. Y el foco también. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas?
Continuando entonces. Tenemos acá también otro ejercicio en que me piden determinar la ecuación de la parábola con eje de simetría horizontal que tiene su vértice en el 2,2 y contiene el punto 1,1. Entonces, en este caso, yo sé que hago una gráfica aproximada. Aquí está el vértice, entonces contiene el punto 1,1. Quiere decir que va hacia la izquierda. Entonces, está abierta, es horizontal y va hacia la izquierda. Entonces, busco en ese caso y me doy cuenta que es esta la ecuación, porque sería la que está acá. Solo que el centro, el vértice, perdón, es el punto 2,2. Entonces reemplazaría y menos 2 al cuadrado es igual a 4p por x menos 2. Por x menos 2. Aquí no hay cuadrado, ¿cierto? Como me dicen que pasa en el punto 1,1 de nuevo, eso quiere decir que ese punto satisface la ecuación. Entonces evalúo el punto para hallar p, porque p todavía no lo tengo y debería saberlo. Entonces evalúo el punto en y1 y en x1. Y me queda que p es igual a 1/4. 1 es igual a 4p, p es igual a 1/4. Finalmente, lo que hago ya es evaluar p y dejo la ecuación de manera... Ya obtengo la ecuación de la parábola. Aunque la ecuación general es de esta manera. No, perdón, la canónica es de esta manera. Solo que acá simplemente multiplico el 4 por 1/4. Ya. Bueno, si saben, si tienen alguna pregunta la hacen, si no para continuar. Si es relativamente sencillo. Tengo otro ejercicio en el cual me dicen que los extremos del lado recto de las parábolas son los puntos 5, menos k, perdón, menos 5, k y 5, k. Si el vértice de la parábola es el origen y es cóncava hacia abajo, entonces me piden determinar la ecuación de la cónica. Entonces, para obtener la ecuación de la cónica de la parábola, entonces recordemos lo que necesitamos. Necesitamos el centro. Entonces, por ejemplo, necesitamos el centro y P. Nada más necesitamos para obtener la ecuación de la cónica. El centro y P. Entonces el centro sí lo tengo, es el origen. Me falta P. Entonces yo sé que me dicen que este es el lado recto, es decir, que ahí está el foco. Pero eso no es importante. Lo importante es que no olviden que la magnitud del lado recto es 4P. La longitud del lado recto, mejor dicho. Entonces saco la distancia entre estos dos puntos y eso debe ser 4P. Entonces la distancia entre dos puntos sería 5 menos 5, básicamente 10. De aquí hasta acá hay 10. Entonces 10 va a ser igual a 4P. Por lo tanto, P sería 10/4. Es decir, P sería 5/2. Ya con eso ya simplemente evalúo, porque ya tengo el vértice que es 0,0 y P sería 5/2. Y me quedaría que la ecuación de la parábola es x al cuadrado menos 10y. X al cuadrado es igual a menos 10y. El vértice, como les dije, sería 0,0. Para obtener el foco, no me lo piden, o sí, no me lo piden, pero igual lo puedo obtener. Para obtener el foco, lo que debería hacer es, como va hacia abajo, debería restarle al vértice la distancia de P. Entonces P es 5/2 y el vértice en Y es 0. Entonces sería 0,0 menos 5/2, es decir, 0, menos 5/2. Por lo tanto, la ecuación de la directriz sería, en cambio, al vértice le sumo P, es decir, 5/2, y me quedaría acá arriba. Sería Y igual 5/2. Ya. Continuamos. Otro ejercicio en el cual me dicen que la parábola contiene 3 puntos. Me piden hallar las coordenadas del vértice. Ahora, ¿cómo obtengo la parábola
dado 3 puntos. Entonces sería muy útil aquí darme cuenta que puedo simplificar, porque si es un poquito difícil obtener la parábola dado 3 puntos. Bueno, primero puedo ver que por los 3 puntos, aquí están los 3 puntos, menos 1,0, 1,0 y 2,1. Puedo ver que la parábola va hacia arriba, cóncava hacia arriba. Además puedo ver que el vértice debe estar en la mitad de estos 2 puntos, porque el vértice está en la recta directriz, y la recta directriz divide la parábola en 2 partes iguales, entonces debe estar en la mitad de estos 2 puntos. La mitad es cuando x es igual a 0. Por lo tanto, la recta directriz es la recta x igual a 0, o dicho de otra manera, el eje y. Por lo tanto, el vértice debe tener 0 en la coordenada en x. Entonces yo de forma general pongo que mi vértice es 0, k. Ya obtuve el vértice, la coordenada en x del vértice es 0 y k. Entonces finalmente lo que debo hacer es, esa sería la forma general, la forma canónica, perdón, donde ya puse el vértice y me faltaría el valor de p, que no lo tengo. Entonces para hallar ambos valores, lo que hago es evaluar los dos puntos. En este caso escogí el 1,0 y el 2,1. Entonces el 1,0 evaluarlo en la ecuación de la parábola. Me quedaría eso que está aquí. Me quedaría esta ecuación. 1 es igual a menos 4pk. Ahora, si evalúo el punto 2,1, me quedaría 2 al cuadrado es igual a 4p por 1 menos k. Entonces aquí puedo, es 4 es igual a 4p por 1 menos k. Me queda 4 es igual a 4p menos 4pk. Aquí lo que hice fue reemplazar el menos 4pk, que ya dije que es 1. Entonces lo reemplazo aquí. Me queda la ecuación 4 es igual a 4p más 1. Entonces de 1 paso a restar y me queda 3. 4p es igual a 3 y me queda p es igual a 3 cuartos. Ya obtuve p. Y finalmente en la ecuación primerita, reemplazo ese valor de p y hallo el valor de k. K es igual a menos 1/3. Y ya con eso ya tengo la ecuación de la circunferencia. Claro, perdón, la ecuación de la parábola, porque ya tengo k y ya tengo p. Entonces aquí solo faltaría reemplazar, que no lo hice. La ecuación de la parábola sería x al cuadrado es igual a 4 3 cuartos por y menos, sería más 1/3. Y esa sería la ecuación de la parábola. Déjenme borrar esto que está aquí. Ya. Entonces repito, lo importante aquí es cuando me dan 3 puntos y si me dan 2 puntos que tienen la misma coordenada en y, entonces de ley el vértice debe estar en la mitad de ellos. Entonces aquí estos 2 puntos tienen la misma coordenada en y, entonces el vértice debe de estar de ley en la recta x igual a 0. Por lo tanto, el vértice será 0, k. Ya. Listo. Ya. Finalmente, vamos a ver este ejercicio, en el cual me dicen que determinar todas las ecuaciones que son tangentes a la circunferencia, determinar las ecuaciones de todas las circunferencias que son tangentes a los ejes coordenados. Ah, ya. Y además contienen al vértice de la parábola, que está aquí. Ya, esto de aquí es un poquito más como que de teoría, no de teoría, sino más, no te va a quedar solamente una circunferencia, sino bueno, te dicen todas las ecuaciones. Entonces tienes que hallar la forma general de esas ecuaciones de la circunferencia. ¿Cómo lo hago? Entonces me dicen que tiene que ser tales que el,
que son tangentes a los ejes coordenados y adicionalmente contengan. Primero debería hallar el vértice de la parábola. El vértice será y al cuadrado. Primero, para hallar el vértice, llevo a la forma canónica la parábola. Entonces, la parábola será igual a y cuadrado menos 4y. De un lado lo dejo y del otro pongo lo de x, que sería 4x menos 8. Ahora, para completar cuadrados, debería sumar 4 y acá también debería sumar 4. Entonces, aquí tienes y menos 2 al cuadrado es igual a 4x menos 4. Ya de completar el cuadrado. Y aquí puedes ver que el vértice es el punto 1,2. El vértice es el punto 1,2. Entonces, ese es el vértice. Y de ahí en la circunferencia, evalúo. Aquí en la circunferencia, yo debo evaluar este vértice porque me dicen que la circunferencia debe incluir al vértice. Entonces, evalúo el vértice y hallo la relación entre h y k. O sea, como les digo, aquí yo no voy a hallar una circunferencia en específico, sino una familia de circunferencias. Entonces, básicamente, para que incluya el vértice. Ah, que aquí hice mal la gráfica. Con razón. Déjenme. Aquí estoy como que está incluyendo al foco, pero no es al foco, es al vértice. Un poquito más. Pero igual estaba bien. Está bien los cálculos. Déjenme borrar aquí. Ya. Entonces, como les dije, ya. Entonces, como les dije, yo lo que hago es evaluar el punto 1,2 en la ecuación de la canónica de la circunferencia para hallar una relación entre el valor de h y k. Además, no olvidemos que me dicen que es tangente a los ejes coordenados. Eso quiere decir que la distancia de esta recta del eje coordenado hacia el centro de la circunferencia es igual a acá, donde K es el centro de la circunferencia. Claro. Ya, es igual a K. Entonces lo que hago es, decir que el radio es K, porque esa es la distancia entre el centro de la circunferencia y el eje en X, y ahí simplemente ya reemplazo. Entonces despejo, por ejemplo aquí yo despejé K en función de H, y me queda que es esto. Entonces las ecuaciones de la circunferencia van a tener esta forma. Entonces un poquito más de desarrollo, de forma general, porque no te queda una ecuación exacta, sino te queda esto de aquí que es un poquito desastroso. Pero esa sería la respuesta. Ahora, puedes ver lo siguiente, puedes ver que esto de aquí es una ecuación. De hecho, mejor dicho, esto de aquí es una parábola. Por eso puedes darte cuenta que los centros de esas circunferencias, de hecho, están en una parábola. Aunque lo que no sé es que si pasen, no pueden pasar por aquí. Ah, ya. Listo. Entonces, básicamente es un poquito más complicado esto de aquí. Y estas serían las formas de las circunferencias. Ya. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver si todavía falta como para si alcanzan para hacer uno más. Entonces ya saben que tienen las tutorías. Bueno, si no hay preguntas. Ahora vamos a hacer este que está aquí, el 6. Para terminar con esto ya la clase de hoy.
Me dicen que da una circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Y una parábola cuya ecuación es x cuadrado menos 12y más 24 igual a 0. Entonces la distancia entre el centro de la circunferencia y el vértice de la parábola es, ya, entonces tengo que hallar naturalmente ambas cosas. Tengo que hallar el centro de la circunferencia y el vértice de la parábola. Entonces, para hallar el centro de la circunferencia y el vértice de la parábola, debería dejarlo en ambos casos de forma canónica. Entonces vamos a hallar la forma canónica de la circunferencia. De hecho, ya está. Me falta de la parábola. Ya, miren, por ejemplo, entonces en este caso, ¿cuál es el centro de la circunferencia? El centro de la circunferencia, como está en forma canónica, lo puedo ver, como aquí no tiene nada en y y en x, entonces el centro es 0,0. Y acá, necesito hallar el vértice de la parábola. Entonces, para hallar el vértice de la parábola, yo lo que debo hacer es llevarla a forma canónica. Entonces, ¿cómo lo llevo a forma canónica? Pues hago completación de cuadrados. Por ejemplo, x al cuadrado, paso todo lo de y al otro lado, más 12y, menos 24. Ahora, completar el cuadrado es para tener un x más h al cuadrado. En este caso, no hay que completar cuadrados, porque no hay un más 2x, más 3x, cosas así. Entonces, simplemente, ya ahí puedo ver el vértice. Entonces, aquí, por ejemplo, falta nomás dejarlo con el 4p, que sería, factorizando aquí, mejor dicho, factorizo el 12 primero, y menos 2, y eso sería igual a x cuadrado, entonces sería 4 por 3, y menos 2. Entonces, en este caso, puedo ver que el vértice de la parábola es el punto 0,2. 0 porque aquí no está sumando nada dentro del cuadrado a la x, y acá menos 2. Simplemente debo hallar la distancia entre el punto P1 y P2, entre el centro y el vértice, y eso no es nada más que la raíz cuadrada de 0 menos 0 al cuadrado más de 0 menos 2 al cuadrado. Entonces esta distancia P1, P2, que es lo que me piden, va a ser igual, esto es 0, a la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, y esto sería 4, y eso sería 2. Entonces esa sería la respuesta. ¿Ya? Entonces, no olviden que para ver el vértice de la parábola debo llevar la forma canónica. Para ver el vértice de la circunferencia también. Entonces, como ya está en forma canónica, la forma canónica de la parábola ya, la forma canónica de la circunferencia
No olviden que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r cuadrado. Entonces, el centro es h, k. Por eso aquí el centro era 0,0. Y acá, en la parábola, la forma canónica es x al cuadrado, perdón, x menos h al cuadrado es igual a 4p y menos k. Entonces, el vértice sería h, k. Por el deseo del vértice aquí, era 0,2. Y ahí ya simplemente se acaba la distancia entre ambos. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto al ejercicio? Que es el 6 de la tutoría. Ya. Bueno, si no hay preguntas. Si no hay preguntas, entonces hasta ahí sería la clase de hoy. Nos vemos entonces el miércoles. Cuídense chicos, nos veríamos el miércoles. Hasta luego.